Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están escuchando. Mi nombre es Cindy Cante, yo soy la mamita de Emma, nuestra bebé que está en el cielo. Les doy la bienvenida a un nuevo video y pues les cuento que este video es muy especial porque vamos a hablar de un tema que es muy importante para los padres y madres que afrontan la muerte de sus hijos en etapa gestacional y neonatal en Colombia. Y es que hoy vamos a hablar de un proyecto de ley muy bonito que se llama Yo también tuve un nombre. Y pues para hablar de este proyecto tengo una invitada demasiado especial. Ella es Tatiana Santos Ducón y nos va a contar y nos va a ayudar a entender un poquito de qué se trata todo esto. Así que pues bienvenida, Tatis. Ay, no, a ti, Cindy, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Tatis, hablamos de que el día de hoy vamos a desarrollar el proyecto que tiene como nombre Yo también tuve un nombre y quiero empezar que tú me cuentes cuál es el nombre de tu hija y cómo a través de ella te convertiste hoy en la coordinadora de iniciativas legislativas y políticas públicas de la Fundación HIC de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal. Sí, bueno, yo soy la mamá de María José. María José llegó a nuestro hogar el año pasado. Estuvo con nosotros 7 meses en mí y al nacer, pues al ser muy prematura, falleció a los 7 días. Entonces estuvo conmigo 7 meses, 7 días. Y pues salirse al cielo y convertirse en un angelito realmente me cambió toda la vida. Me permitió encontrar como una Tatiana que estaba dentro de mí que yo no sabía que existía. Y para eso se tuvo que morir una parte de mí, para que esa nueva pudiera salir y ocupar como el gran lugar que hoy tiene. Y esta nueva Tatiana es una persona que se preocupa por otras cosas, que entiende el valor de la vida, que al mismo tiempo ha entendido que la vida va de la mano con la muerte, que son dos cosas que es imposible entender una sin la otra, eh, que cada situación que se nos presenta positiva y negativa tiene un fin, y que lo importante es uno escuchar esa voz que nos dice hacia dónde va ese fin, cuál es ese fin, cuál es esa misión que se tiene. Yo soy abogada de formación, me he dedicado durante toda mi vida profesional, más o menos 14 años, a trabajar todos los procesos de víctimas, de atención y reparación a las víctimas, especialmente con un enfoque en temas de tierras, con todo el sector rural y apoyando a toda la población campesina. Y eso generó en mí un desarrollo de una sensibilidad frente a todas las diferentes situaciones que se nos pueden presentar. El conflicto armado es una situación muy difícil que vive nuestro país, que vivió a lo largo de muchos años, que con la firma del acuerdo se mermó un poco, pero que nuevamente están pasando una serie de eventos muy difíciles para la gente. Trabajar de la mano con las víctimas me enseñó la capacidad de resiliencia que tienen los seres humanos. Y creo que todo eso me llenó como de herramientas y me preparó para una situación tan difícil como es pasar por la muerte de un hijo, en donde no es solamente el hijo como tal que muere, sino la parte de uno que se muere con él. Los sueños, los proyectos, el amor, empiezan una cantidad de procesos de cuestionamiento de la fe, si se cree en Dios, y todo eso empieza como que el mundo se tambalea hasta que casi que el mundo que conocemos realmente desaparece y no sé cómo decirlo, y como después de un gran proceso nace un nuevo mundo. Nacen unas nuevas montañas, un nuevo paraíso, un nuevo paisaje en el que podemos como ahondar. Y en ese nuevo encontré cuál podría ser mi misión como profesional también para aportarle a la gente. Y ahí fue donde me empecé a vincular con GIF Fundación y dije, bueno, yo desde mi profesión como abogada quiero aportarle al dolor de los padres y mirar cómo puedo trabajar para que esa situación que es tan complicada, que es llena de dolor, no sea más compleja de lo que ya es. Y si para eso es necesario blindarlos jurídicamente o darles herramientas jurídicas para que puedan valer sus derechos, pues aquí estoy.
Entonces, digamos que la forma de vincularme fue como encontrar el clic entre la situación que yo había pasado, mi proceso de sensibilidad frente a esto y ver cómo desde mi profesión yo podría ayudar a otros papás que habían pasado por esto. A mí, por ejemplo, la muerte de María José, frente a todas las circunstancias, fue medianamente buena, en el sentido de que tuve una muy buena atención médica, se me prestaron todas las ayudas, las atenciones, pude realizar como todo el proceso que viene posterior, hice todo el proceso de duelo, simbologismo, la pude cremar, enterrar, o sea, hice una cantidad de cosas que me permitieron como afrontar más fácilmente el duelo, pero me daba cuenta que no todos los padres les pasa esto. A muchos, además de que están perdiendo un hijo, les violan una cantidad de derechos que acompañan ese dolor y que lo hacen mucho más difícil y mucho más largo ese proceso. Entonces, ahí es donde viene como mi llamado, esa nueva misión que siento que tengo, y es cómo desde mi profesión puedo ayudarlos para que el camino, aunque es muy doloroso, sea lo más posiblemente llevadero. Ay, qué lindo, qué lindo. Ojalá que cada persona que viviera esta experiencia sintiera ese llamado, porque sería otra la realidad de los padres, pero tú eres un ejemplo maravilloso. Y para continuar, yo quisiera preguntarte, porque este proyecto tiene como nombre, yo también tuve un nombre, desde tu parte profesional, pero más allá de eso, desde tu parte humana, ¿qué significa que los padres en duelo puedan nombrar a un hijo? ¿Por qué es importante darle un nombre y qué pasa cuando no podemos hacerlo? Mira, yo creo que cuando uno se sumerge en un dolor tan grande, lo más importante es, cualquier dolor que sea, es reconocerlo. Y es como verlo de frente y empezar a decir, listo, esto es lo que me está pasando, racionalizarlo y así poderlo empezar a enfrentar y empezar a como a pasar ese camino, ese túnel que te llevan todos los dolores, todos los duelos. Y el duelo por la pérdida gestacional, si bien no fue lo que yo tuve que vivir, porque mi hija fue una pérdida neonatal, he estado cerca de muchas madres y de muchos padres que sí han tenido esa muerte gestacional. Y de alguna forma empecé a encontrar cuáles eran las diferencias o las semejanzas en esas pérdidas. Y dije, a ambos nos duele increíble, o sea, se murió nuestro hijo, nuestros sueños, nuestro proyecto, algo que ayudaba a consolidar muchas veces la relación. Mejor dicho, se murió una parte de nosotros. Eso es una semejanza que tenemos todos los padres, independiente en el momento en el que fallezcan los hijos. Pero había una diferencia y era que yo pude desarrollar un proceso de duelo con herramientas que me permitían materializar, digamos, y racionalizar la pérdida que había tenido. Yo salí con un registro civil de nacimiento, con un registro de defunción. Yo tenía una hoja con las huellas de mi hija y tenía varios papeles que me permitían decir, yo no me lo soñé, esto fue verdad, ella estuvo y así sufrió el proceso. Y cuando veía a mis amigas ya como madres sufriendo por su pérdida gestacional, que igual era el mismo dolor mío, pero no tenían nada de dónde cogerse para no llegar a olvidarlo, para realmente materializarlo, porque nosotros somos unos seres humanos que nos gusta materializar las cosas, verlas, sentirlas. Yo decía, wow, esto es mucho más difícil así, porque si no cuentas con estas herramientas, va a ser difícil mirar ese dolor, va a ser difícil aceptar ese dolor y empezar a pasar por ese túnel o ese camino que conlleva la pérdida de un hijo. Y ahí fue cuando dije, hay que hacer algo. Digamos, desde la fundación empezamos a trabajar con la directora, con Ángela, revisando varios proyectos de ley y varias leyes que ya han salido en otros países y empezamos a hacer un ejercicio de derecho comparado, encontrando los avances que se tenían como legislación en otros países donde sí se reconocían esas pérdidas. Y no solamente se reconocía, sino se permitía tener un símbolo, como tener un documento en donde se honrara a ese bebé que había muerto y en donde se colocara su nombre para poderlo nombrar y poderlo aceptar. Hay un dicho de las abuelas y es que lo que no se nombra no existe. Yo lo escuché muchas veces de pequeña y era, sí, es súper importante ponerle nombre a los sentimientos,
a las personas, a las situaciones, a todo para poderlos aceptar. Y ahí fue donde dijimos, es necesario que se reconozca que esos bebés son los hijos de alguien, tuvieron un nombre, los papás, ese es el primer regalo que nosotros le damos a nuestros hijos. Así es. Ponernos a encontrar cómo se van a llamar. Y yo creo que la mayoría de los padres pasamos por una odisea para saber cómo se llaman nuestros hijos. Primero para ponernos de acuerdo con el otro si estamos acompañados, pero también para pensar en cómo va a ser, necesito que sea lindo, que describa su personalidad como yo lo sueño, que cada vez que yo lo diga sienta ese amor como lo estoy sintiendo ahorita solo de tener la idea. Entonces, ellos tuvieron un nombre. Ellos representan ese proyecto que nosotros teníamos como padres. Y es necesario reconocerlo, y no solamente para nosotros, sino para el mundo. Y el hecho que un documento lo tenga, nos permite tener esa prueba fehaciente. Y ahí fue cuando dijimos, hay que trabajar en un proyecto que le permita a los padres, en el marco de unas medidas o herramientas simbólicas, contar con unos instrumentos en donde puedan ver el nombre de sus hijos. Que de esa forma no lo van a olvidar. Muy seguramente para algunos papás esa va a ser la foto de su hijo y esa va a ser el documento que van, así como cuando uno va a la casa y tiene el diploma, ese va a ser el que va a estar allá enmarcado. Otros vamos a tener las ecografías, otros vamos a tener la dicha de tener las fotos, las huellas y demás, pero eso es parte de los recuerdos. Oh, qué lindo. No, definitivamente es maravilloso lo que dices. Y digamos que para continuar, tú dices que nos reunimos como un grupo de personas que vimos esta necesidad y que quisimos hacer algo. ¿Quiénes están involucrados en esta iniciativa de este proyecto de ley, aparte de tú, Ángela, la fundación, que han hecho posible que hoy estemos hablando de este tema? Claro que sí, Cindy, sí. O sea, sacar una ley adelante no es tampoco lo más fácil. En este país, y creo que en la mayoría de los países, requiere reunir una serie de requisitos. Si bien hay iniciativas que se pueden hacer desde la sociedad civil y solicitarlas y radicarlas, lo que nosotros hicimos fue como organización buscar y unirnos al representante Héctor Vergara y al senador Mauricio Gómez a este proyecto de ley, trabajar conjunto en la construcción de lo que podría ser el articulado, así como todo el soporte normativo, la exposición de motivos que soporta por qué estos artículos son los que deben estar. Y de esa forma, digamos, conjuntamente a partir de la experiencia que tenía KISS Fundación, escuchando tantos papás, y como a partir de la casuística donde sabemos, mire, es que se presenta esta situación, se presenta esta otra, esto es lo que está ocurriendo realmente en los centros de salud, la diferencia entre lo que pasa entre las ciudades y los municipios de otra categoría, que no son ciudades capitales, o en las ciudades rurales, en los campos, lo que se está presentando allá, versus en el momento de la muerte de un hijo, nos permitió tener todos los elementos para identificar los puntos que debería tener un proyecto de ley para que fuera lo más integral posible, que le permitiera a los papás contar con estas herramientas. Entonces, no fue un trabajo de nosotras solas, obviamente, todo el equipo, digamos, legislativo que tiene el representante Héctor Vergara, así como el equipo legislativo que tiene el senador Mauricio Gómez, empezamos a hacer una serie de mesas de trabajo que nos permitió, desde esa identificación, empezar a construir conjuntamente lo que podría ser el proyecto de ley, que hoy pues lo tenemos radicado, que es el proyecto 057 del 2020, y que esperamos que se pueda mover mucho en esta legislación, porque también este tema de la pandemia en la que nos encontramos pues ha hecho que todos nos tengamos que reinventar, entre esos también fue el Congreso, empezar a mirar cómo van a funcionar los debates, porque digamos que por el reglamento estaba que era un tema presencial para poderlo votar y demás, pero creemos que ya se ha ido solucionando y que esto se pueda ir moviendo para que cada vez sea una realidad. Tenemos una cosa muy buena en este proyecto, ¿sabes, Cindy? Mira, el hecho de que lo estén aprobando, que lo esté impulsando un representante de la Cámara y un senador, que la Cámara y el Senado son los que componen el Congreso de la República, nos permite tener un poco más de seguridad o de tranquilidad de que esto se va a mover. Porque los proyectos de ley se arrancan por Cámara, tienen una serie de debates y luego pasan a Senado. Y tienen otra serie de debates para que al final salgan como ley.
O sea, las leyes no son tan fáciles de hacer, hay que tener varias aprobaciones y poner de acuerdo a mucha gente y bueno, pero una vez, digamos, el hecho de que en las dos instancias ya tenemos a alguien que está promoviendo, que está impulsando, que está defendiendo esta labor de dar herramientas para el duelo de los padres, pues nos permite tener un poco más de confianza en creer que esto realmente va a pasar. Y así va a ser con la ayuda de nuestros hijos maravillosos que nos dan la fuerza para hacer tantas cosas que finalmente lo que buscan es beneficiar a toda una comunidad de padres que vienen por delante y por detrás de nosotras, ¿no? Y digamos que para continuar, yo quisiera, para quien no sabe de qué se trata este tema y no entiende muy bien, que tú me dijeras cuáles son los objetivos principales de esta ley, que busca esta ley, este proyecto de ley. Claro que sí, mira. El proyecto, digamos que tiene 4 grandes líneas. La primera es la creación de un registro especial para las pérdidas gestacionales. La segunda, establecer la obligación de la entrega del cuerpo a de los bebés. La tercera, establecer la obligación del Ministerio de Salud de crear un lineamiento nacional para la atención de los casos de muerte gestacional. Y la cuarta es el aumento de 2 semanas, digamos, más del techo que tiene hoy la licencia remunerada en caso de pérdida gestacional. Mira, el primero que es la creación del registro, digamos, especial de muertes gestacionales. Lo que queremos hacer es crear un registro, así como existe el registro civil de nacimiento, en donde todas las personas que nacen deben registrarse y entran a esa base de datos que maneja el Estado. Este registro civil es el que permite saber cuántas personas existimos en Colombia. Y nos dan un número, ¿sí? Y a partir de ese registro, digamos que se otorgan una serie de derechos y obligaciones también para todas las personas que nacemos. Ese es el que nos permite, digamos, como identificarnos al principio, es decir, esta persona existe. Resulta que los bebés que no alcanzan a nacer y que mueren en el vientre no son registrados, porque el Código Civil establece que solo serán registrados las personas que nacen y que pueden separarse del cordón umbilical y alcanzan a durar al menos un respiro separado de su madre. Esos son como los requisitos que se necesitan para que una persona pueda ser registrada en el registro civil de nacimiento. Entonces, lo que hemos buscado con este proyecto es crear un registro especial que no es el registro civil de nacimiento, sino que es aparte, otro libro, otro registro, pero es paralelo y es simbólico. No otorga ningún tipo de derechos, ningún tipo de obligaciones, sino permite identificar que hubo un bebé en el vientre, que ese bebé tenía un nombre y que ese bebé falleció. Y se expedirá por la Registraduría Nacional del Estado Civil ese documento indicando que sí existió, ¿sí? Ese registro, porque también lamentablemente en Colombia no tenemos las mejores bases de datos para poder hacer políticas públicas. Por supuesto. No se cuenta con las mejores herramientas. La mayoría de las muertes gestacionales no son contabilizadas. Entonces, hoy no sabemos con exactitud cuántas han sido las pérdidas gestacionales que se han presentado, digamos, a lo largo de todos los años. Y si no sabemos y no tenemos los datos, no vamos a tener las herramientas para poder diseñar estrategias que nos permitan irlo disminuyendo ese riesgo e irlo mitigando. La gente podría pensar que esto es una cosa que nos pasaron a 2 o a 3. Y lamentablemente no es así. Más o menos en promedio, 3 mujeres en embarazo o que han quedado embarazadas no llegan al final del término del embarazo, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno dice, oye, esto no es tan raro lo que me pasó, sino muchos padres pierden sus hijos, pero no se tiene certeza. Entonces, este registro permitirá, digamos, contar con una herramienta adicional que al recogerlo le va a permitir contar al DANE, digamos que es la institución de nuestro Estado, que recoge todas las herramientas, digamos, de datos y estadísticas para poder, digamos, darle elementos a las instituciones necesarias, Ministerio de Salud, por ejemplo, en el caso de la muerte,
de los bebés, de las mujeres que están embarazadas, para que diseñen políticas públicas que permitan mitigar. Entonces, el registro lo estamos viendo con doble finalidad y es uno, la principal, y es darle una herramienta a los padres al expedir un documento en donde se registra el bebé con su nombre y se expide un documento y se le dice el bebé, por ejemplo en nuestro caso, María José López Santos, hija de Tatiana Santos y de José López, estaba de tantas semanas de gestación y falleció. Y con eso los padres, digamos que de alguna forma puedan un poco mitigar ese dolor y contar con esta herramienta para poder afrontar más fácilmente su duelo. Pero de la misma forma, pues, va a contribuir a los datos de política pública para poder generar un poco más de conciencia y poder desarrollar herramientas desde el Estado que, digamos, puedan aumentar las medidas que tenga que tener el Ministerio de Salud y las demás instituciones de salud de para abajo sobre cómo prevenir cada vez más las muertes gestacionales, porque muchas de estas se pueden prevenir. ¿Sí? Ay, Tatis, yo quiero contar mi historia de pronto para los que todavía no alcanzan a entender, digamos, cuál es el impacto que tiene este documento, que aunque parece algo muy sencillo, realmente es muy grande su significado. Resulta que cuando Emma murió, mi esposo y yo pues fuimos a hacer todas las averiguaciones porque pues aparte no hay lineamientos que nos digan cuáles son los pasos a seguir. Y cuando fuimos, nos entregaron un acta de defunción y en el acta de defunción nunca se determina, o sea, pese a que sabíamos que todo se sabe que era una niña, que tenía un nombre, que se llamaba Emma, en el acta de defunción simplemente aparece hijo o hija, o sea, sexo indeterminado de sindicante. O sea, no te permiten tener la identificación de su género ni de su nombre y mucho menos aparece el papá. Cuando nosotros, digamos, hacemos todos los trámites para poder reclamar el cuerpo de nuestra hija y poder hacer nuestros ritos católicos, pues mi esposo va a la casa funeraria y, oh sorpresa, que como él no aparece como padre de Emma, él no tenía derecho ni siquiera de decidir qué hacer con el cuerpo de ella. La ley, digamos que no reconoce la paternidad de un padre en gestación porque no es demostrable, ni siquiera porque lo diga y porque haya un acto de fe en donde se reconoce que es mi hija y es mi esposo legítimo. Y entonces la única opción que yo tenía era yo recién salía de mi parto o mi mamá. Teníamos que ir y firmar los papeles para que pudiéramos hacer este evento porque finalmente mi esposo no era papá de mi hija. Y cuando fui a la funeraria, ellos decían, bueno, ¿quieren un cofre azul o uno rosado? O sea, tú en ese dolor y teniendo que tomar decisiones en donde todavía las personas que interactúan contigo no reconocen ni el nombre ni el género de tu hija, ni el nombre ni el género de tu hija, y cosas tan sencillas como seguir preguntándome que cómo se llama mi hijo. Yo recuerdo haber dicho como, no, es que es una niña y se llama Emma, así con esta frustración, ¿no? De no poder hacer mucho. Y esto como para explicar un poquito de que incluso esas cosas tan sencillas causan un gran impacto en una persona que no puede tener el reconocimiento de que su hijo existió para ellos y que tiene un nombre. Entonces, pues sí es muy necesario crear este registro especial. Mira, Cindy, y tú dices algo y es como, hay cosas que para cualquier persona diferente y en otra circunstancia son insignificantes, pero cuando uno está pasando por un momento tan difícil como es aceptar que se murió tu hijo y que el mundo que tú conocías acaba de desaparecer, un abrazo lo cambia todo. El hecho que tu familia, tus amigos lo reconozcan, lo digan con su nombre, su hija, te digan Emma, en mi caso te digan María José, hace la diferencia, ¿sí? O sea, es una cosa, para mí no hubiera sido lo mismo que me hubieran abrazado mis familiares y me hubieran dicho, siento mucho la pérdida de tu hijo, ni de a quién, siento mucho la pérdida de María José, quien para nosotros ya era una persona más miembro de este hogar, ¿sí? Entonces, en esos momentos de dolor, cosas tan insignificantes para otras personas, lo que tú dijiste arrancando, y es como,
Para otras personas puede ser que esto sea un papel más que no tiene ningún valor. Para los padres en ese momento lo es todo. Y Así es decir, el Estado reconoció que yo estuve embarazada, ya. Y esto no implica, porque además cuando empezamos a pensarlo esto no implica, digamos, ninguna obligación, no otorga derechos, que digamos que ha sido como una de las trabas que en otros países en un momento se dieron, y es si esto modificaba el Código Civil, porque esto es otro rollo, y es como, esto no se le genera al Estado una erogación importante, o sea, no es que cueste demasiado poner Ajá. en marcha un registro, pero tampoco porque reconozca que yo estuve embarazada y que perdí mi hijo, que estaba en mi vientre, se va a generar algo distinto, ¿sí? O sea, al Estado no se le modifica su institucionalidad ni todo su sistema. Entonces decíamos, ¿por qué no hacerlo? Y es, digamos, parte de la posición de los congresistas cuando decían, esto es necesario, porque es necesario ayudar a los padres. Y tú tocaste dos puntos que también trae, digamos, dentro del artículo, y es, uno, que quien lo puede solicitar, digamos, son los padres que están en duelo. Entonces quiere decir la madre y el padre. Y que en el caso de una fuerza mayor, en donde, digamos, en casos donde tenemos madres solteras y la madre está incapacitada de poderlo hacer, pues puede hacerlo sus padres, es decir, los abuelos que perdieron a su hijo, ¿sí? Porque entendemos toda la casuística de que en distintos momentos a veces los mismos padres no tienen la capacidad de poderlo hacer. O lamentablemente en algunos casos también al fallecer el bebé, fallece la madre. Sí. Entonces que también los abuelos puedan hacer ese proceso. Y lo que tú dices, reconocer, y lo hemos nombrado en todos los artículos del proyecto, es los padres en duelo, para hablar de ambos, porque ambos perdieron un hijo. Pese al dolor y la conexión que tenemos las mamás, que esto, así como dicen, nadie nos quita lo bailado, ellos también están sufriendo la pérdida de su hijo. Entonces, ellos también merecen estar ahí y reconocidos. Y tener un nombre, que el documento no diga el hijo de Sindicante o el hijo de Tatiana Santos. Para mí ya era una persona, era mi hija, y por ende necesito que tenga su nombre, que además volvemos a decir, fue nuestro primer regalo. Duramos mucho escogiéndolo, entonces necesitamos que lo reconozcan y que esté ahí. Entonces el documento será expedido indicando claramente el nombre, indicando los padres. En el articulado también se establece que una vez se expida y salga, digamos, la ley, que será la Registraduría Nacional del Estado Civil la que tendrá que sacar una reglamentación de cómo será este registro. Entonces ya ella entrará, digamos, a definir el formato, cuáles son los ítems que deberá tener cada uno, por ejemplo, si tiene que tener el sexo, si tendrá que tener las semanas de gestación, ya establecerá como la forma y cada uno de los detalles. En el articulado se establece la obligación de crear el registro. Y ya al ponerlo en marcha, será, digamos, esta la entidad, digamos, responsable y a cargo de hacer su reglamentación y de ponerlo realmente en marcha. Ahora, hay algo muy bueno, y es cuando nosotras en la fundación, las dos personas que estábamos trabajando en este proyecto, Ángela y yo, ninguna de las dos tuvo una muerte gestacional, pero ambas estamos súper entregadas como con la causa. Y dijimos, esto no puede ser solamente para los padres hacia el futuro, sino tiene que tener unos efectos retroactivos. Es decir, tiene que ser también para los padres que ya, mucho que nos inspiraron para sacar este proyecto, que se acercaron a la fundación y nos contaron que esto les había pasado y que gracias a ellos es que está saliendo esto. Entonces, también va a haber un término en donde una vez salga la ley, lo que se busca es que sean los casos hacia el futuro, y se dará un tiempo para que aquellos papás que ya pasaron por esa situación puedan adelantar el registro. ¿Sí? Y de esta forma, digamos, como poder cubrir a la mayoría de los casos. Otra de las situaciones que en este tema del registro tuvimos muy pendiente, revisando, digamos, las experiencias en otros países, tuvo que ser, digamos, las discusiones que se presentaban con los temas de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Porque en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Chile, el proyecto en algún momento, digamos, tambaleó porque digamos, las organizaciones pro aborto estaban un poco en contra de lo que esto podría generar. Digamos que si se registraban, se reconocía algún derecho o no al bebé,
y por ende, entonces si tiene derechos, pues no hay derechos sobre ellos, digamos, para poder adelantar el proceso de aborto. Lo que se estableció en este proyecto, digamos, y quedó tal cual, es independiente, digamos, de la razón en la que primero es un registro voluntario. Entonces, la madre que deseó hacer una interrupción voluntaria a su embarazo por la razón que haya sido y no está deseosa de adelantar el registro, pues no lo va a adelantar y no hay ningún problema. Pero la madre que adelantó con el padre o sola, decidió hacer una interrupción voluntaria del embarazo, pero por alguna razón que la llevó a esto, también quiere adelantar el registro, pues lo puede hacer, ¿sí? Entonces, digamos como que determinamos en el articulado que esto no era un impedimento para que se puedan adelantar los casos, que esto no va ni en pro ni en contra del aborto, sino que son cosas independientes y que hay que entender que hay razones por las cuales los padres decidieron hacer una interrupción y que en muchos de esos casos, muchos de esos padres amaban a sus hijos y también quieren registrarlos. Entonces, digamos como que se dejó eso taxativo de que se podría adelantar, que no es una causal, digamos, excluyente de los padres que han adelantado la interrupción de no poder registrar, no, por el contrario, si lo desean lo pueden hacer, y creo que es algo muy valioso que sea un registro voluntario, que debe ser que a los papás les nazca, lo quieran y lo necesiten. Eso es una herramienta para ellos. El que no lo quiera realizar, pues no lo realizará. Es maravilloso eso que tú dices y me parece importante como resumir esa primera parte, y es que como este articulado tiene un carácter voluntario, no hay, digamos, como lugar a esa controversia que muchas personas creen que este proyecto podría generar. Creen que de pronto de alguna manera habría una controversia o que estaríamos dando como pasos atrás en todo lo que tiene que ver con las leyes de los derechos reproductivos de la mujer, con todo lo que tiene que ver con las interrupciones voluntarias legales. Y es importante aclararlo, lo que tú dices, como es de carácter voluntario, pues simplemente es que no se toca este tema, no vincula este tema y tampoco lo afecta. Y lo bonito es que también deja la puerta abierta para que cada mujer que ha experimentado la muerte de su hijo en etapa gestacional, sea cual sea la razón, pueda a partir de estas herramientas dar lugar a trabajar su propio duelo en cualquier momento. Entonces, pues eso es súper importante, tú lo has explicado muy bien, y con eso creo que me gustaría que siguiéramos con el siguiente objetivo del proyecto que tú mencionaste, que es todo lo que tiene que ver de el poder retirar el cuerpo del bebé. Sí, digamos que otra de las dificultades que encontramos en la casuística desde la fundación fue que muchos padres no les entregan el cuerpo del bebé. Para nosotros lo hemos denominado bebé, entiéndase la pérdida gestacional en cualquier momento que ésta se lleve a cabo. Y teníamos muchos casos en donde la madre ya tenía el tiempo, estaba en las 40 semanas, 38, 39, 40 semanas, y en el momento en el que estaba haciendo su proceso de dar a luz, el bebé fallece. Como tenemos casos de madres de 22, 23, 24 semanas que se les adelanta, que tienen que hacer una cesárea de urgencia, y el bebé no alcanza a nacer, sino fallece. Y en ese sentido decíamos que es increíble que los padres se vayan de los centros médicos con las manos vacías, porque si van sin su hijo. En algunos casos sabíamos que es muy difícil que les puedan entregar el cuerpo del bebé cuando tienes 4 semanas, 5 semanas de gestación. Pero ya más o menos en la semana 14, 16 hay un cuerpo completo que es posible entregarle a los padres y que ellos puedan desarrollar según sus ritos y sus derechos, que además la Corte Constitucional lo ha establecido así: el libre derecho al desarrollo de la personalidad, la libertad de cultos, que son derechos fundamentales de toda persona, y que en el marco de estos derechos debe entregarse los restos de su hijo para que pueda adelantar según el rito que más le convenga y que desee ese proceso de duelo que inicia, que es muy fuerte.
pero que son herramientas simbólicas que les permiten más fácil afrontarlo. Entonces decíamos, es increíble cómo muchas veces las instituciones no lo entregan. Y lo que hacen es que los catalogan como desechos médicos. Se quedan con ellos, ya sea para hacer investigación universitaria o simplemente para cremarlo como desechos. Cuando a ti te hacen una cirugía y te tienen que sacar algunas partes del cuerpo, el apéndice, la vesícula, todo eso lo denominan desecho y todo eso va al crematorio y se desapareció. Eso mismo hacen con los hijos. Y decíamos, es increíble porque es que este hijo representaba muchas cosas para que se mezcle con los otros desechos médicos de quién sabe cuántas personas y luego tenga un tratamiento sin ningún tipo de amor y de compasión. Entonces, a partir de eso dijimos, necesitamos generar la obligación de la entrega del cuerpo, siempre que sea identificable en estas células, podérselas entregar a los padres y que ellos puedan desarrollar, según sus derechos fundamentales, vuelvo y repito, la libertad de culto y la libre de desarrollo de su personalidad, la determinación de lo que quieran hacer con el cuerpo de su hijo. Y Entonces, mire que, es como el segundo fin. y mire que complementando lo que tú dices, porque claro, todo lo que tú estás explicando, yo lo empato con lo vivido en mi propia experiencia. Y aparte de que hay derechos de entregar el cuerpo, hay derechos a la información que están relacionados con esto y que son muy importantes porque un padre en duelo no importa de que estamos un poquito en shock, necesitamos tener toda la información disponible para poder tomar decisiones, porque esas decisiones son las que nos va a permitir a nosotros a futuro poder elaborar ese duelo. Y yo te lo digo porque a nosotros sabíamos, digamos, estábamos entre comillas viviendo un preduelo porque ya llevábamos 2 meses en donde médicamente nos habían dicho que nuestra bebé no tenía posibilidades de vivir, así que ya estábamos preparándonos para su muerte. Y aún así que tuvimos 2 meses de preparación, no tuvimos nunca cuidados paliativos y nunca nadie nos explicó qué iba a pasar con el cuerpo de nuestra hija. Fue tan así que llega el momento del parto y llega el momento en donde no sabíamos con mi esposo qué hacer, nadie nos explicó nada y fue como tratando de ir a un lugar, ir al otro, vaya a esta oficina y averigüe cuáles eran los trámites para poder nosotros retirar el cuerpo de nuestra bebé. La ley a hoy permite que los padres puedan pedir retirar el cuerpo del bebé solamente si es mayor, creo que de 26 semanas o si pesa más de 250 gramos a hoy. Mi bebé tenía restricción de crecimiento y ella solo pesó 200 gramos. Entonces, todo eso que tú estás con un dolor grandísimo y tienes que empezar a gestionar toda una serie de trámites y de pasos que se convierten en mucho más dolorosos porque no es algo tan sencillo el hecho que para nosotros era natural, era lo que no se cuestionó nunca, pues el retirar el cuerpo de nuestra hija para poder darle nuestra sepultura o nuestra cremación, nuestros ritos católicos. Entonces también hay muchas trabas en ese proceso, ¿no? Y ¿qué pasa? Yo recuerdo mucho que había una mamita al lado mío que ella nunca pudo reclamar el bebé de su cuerpo y al día de hoy se pregunta, ¿qué hicieron con mi bebé? ¿Qué pasó? Entonces hay muchísimo impacto en esto, en esta decisión, hay mucho impacto en poder retirar el cuerpo porque a partir de tú tener un cuerpo, a partir de tenerlo ahí, de verle y reconocerle, es que tú vas a poder empezar el camino del duelo. Cuando no hay un bebé, es muy difícil porque no sabes de dónde agarrarte, no sabes de dónde empezar, como no hay un punto de partida y tienes que empezar como con los brazos vacíos a empezar a buscar la identidad, el reconocimiento y la existencia de ese hijo. Entonces, tener un cuerpo te ayuda a reconocer la existencia y como reconozco la existencia, reconozco que murió y cuando reconozco que murió, de ahí puedo arrancar un duelo. Y de ahí viene el impacto también tan importante de que los padres podamos enterrar o cremar a nuestros hijos. Entonces, Totalmente, Cindy. Pues mira, es lo mismo que el registro, o sea, si te das cuenta, esta es como la segunda herramienta. La primera herramienta era tener este documento que te permite decir, sí tuve un hijo y sí murió,
Y acá arranco mi proceso de duelo, lo mismo, como este es el cuerpo, voy a desarrollar el rito que por cultura tengo y a partir de aquí sé que tengo que empezar un proceso de duelo. Eh, Tan es así, te cuento y te complemento, digamos que frente a lo que estabas indicando, no hay una norma en Colombia, así, legal, una cosa establecida que diga que no se entrega el cuerpo si no se supera X peso o tantas semanas. Lo que sí pasa es que la OMS se pronunció y hay una circular del ministerio en donde simplemente cita ese documento que sacó la OMS en donde habla de 22 semanas y 500 gramos. Pero no hay un artículo que establezca. Entonces esa confusión entre lo citado en una circular de un ministerio, que dice la OMS para el mundo lo que está rigiendo, y la no obligación, porque no hay una norma que diga que es obligante, las instituciones estaban como en un vacío y más o menos que se llevaba la interpretación de lo que cada institución estaba entendiendo. Este artículo, digamos, este fin de los artículos del proyecto de ley lo que busca es que no haya duda, que la obligación sea expresa en donde deben entregar el cuerpo. Y así, no importa, digamos, como las semanas o el peso que tengas, desde que realmente sea separable. O sea, muy seguramente si tienes una semana y pierdes a tu hijo, pues no hay nada que entregarte. Algunas mamás pierden a sus hijos en su casa y cuando ya llegan al centro médico, pues ya no está, pues ahí no te van a poder entregar nada. Pero mientras sea viable, que deba existir esa obligación y se les entregue. Perfecto. Entonces, nosotros que hemos encontrado, y yo ahí quisiera hacerte como un paréntesis de lo que estamos hablando del proyecto, y es, digamos, desde el área jurídica, desde la coordinación jurídica que tenemos en la fundación, tenemos como 3 grandes líneas de trabajo. Y una es como trabajar en estas iniciativas legislativas. Una segunda, lo que estamos haciendo es trabajar en todo lo que tiene que ver con iniciativas de políticas públicas. Y una tercera línea es hacer un apoyo, asesoría, orientación, acompañamiento a padres, a quienes, lo que acabas de decir, no sabemos lo que hay que hacer. O sea, yo te voy a decir que yo soy abogada, pero a mí nunca nadie en mi familia se me había muerto. Entonces yo no sabía cómo hay que hacer el trámite con una funeraria, una dónde es que va, quién le busca todo. Nosotros teníamos el seguro de María José, teníamos la prepagada, y fueron mis ángeles en ese momento, porque llegó una asesora y me dijo, usted no tiene que hacer nada, yo me encargo de hacer todos los papeles para que podamos hacer todo el proceso del entierro de ella, la misa, la cremación, todo. Y yo le dije, bueno, yo solo respondía, bueno, yo no sabía nada. O sea, en ese momento, lo poco o mucho que supiera sobre este tema, totalmente nulo. Entonces, créeme que a veces no solamente el saber, porque puede que sepas, pero quedas realmente inválida para pensar en ese momento. Ya tienes mucho dolor como para tratar de racionalizar como una cantidad de instrucciones o cosas que debes hacer. Y algunos ni siquiera lo saben o nadie los orienta. Entonces es parte de lo que estamos buscando desde la fundación, es decirle, venga, usted puede hacer esto, debe ir a tal oficina, les ayudamos a hacer los derechos de petición, las tutelas, lo que se requiera para poder exigir que realmente se les cumpla. Mientras este proyecto sale, la obligación queda expresa y ya nadie tiene, digamos, inconveniente para que les entreguen los restos de sus hijos. Qué bueno, Tata. Me encantan las aclaraciones que haces, me parecen muy importantes. Y bueno, para continuar, entonces vamos a vincularlo, porque todo está vinculado, todo hace parte de lo mismo, con el tercer punto que tú mencionabas, con relación a los lineamientos médicos para la atención de padres en duelo por muerte gestacional y neonatal. ¿Por qué? Ok, entonces el tercer fin es este, y es como el Ministerio de Salud está en una deuda en poder expedir un lineamiento que le dé la directriz a todos los centros médicos sobre cómo tratar este tema. Hoy, lamentablemente, se ha dejado como a libre albedrío de la institución médica de tener una reglamentación. En algunos tienen unos reglamentos en donde incluyen qué hacer en los casos y se les dan orientaciones al personal médico, al personal sanitario sobre cómo proceder. Pero hay instituciones en donde no hay una sola palabra en su reglamento que hable sobre la muerte.
gestacional o neonatal. Y en ese sentido decíamos como no puede ser que sea según la suerte en la que yo tenga, a qué institución médica fui y con qué doctor y con qué enfermeros o enfermeras me di. Entonces, si de buena suerte llegué con unas buenas personas, a mí me trataron bien, como fue el caso mío. Pero hay otros padres que han dado con un personal médico cero humanos, cero sensibilizados frente a esto y desconociendo totalmente qué medidas o qué acciones pueden hacer. Entonces tenemos casos en donde la madre acaba de perder a su hijo, la ponen a iniciar su trabajo de parto al lado de las otras mamás que están también en trabajo de parto, con la diferencia que ella sabe que su hijo que van a ser fallecido, van a ser muerto. Las de al lado todas están felices porque van a nacer vivos y ella está llorando, pero en la institución médica a nadie se le ocurrió, oye, que de pronto esta señora se podría estar sintiendo mal compartiendo el mismo piso con las demás. Entonces, son medidas muy sencillas que no siempre van a tener un presupuesto muy elevado para que se puedan materializar y que pueden cambiar realmente el proceso. Entonces, lo que estamos buscando es que el ministerio tenga la obligación de expedir un lineamiento que le dé esta directriz y que a partir de eso todas las instituciones médicas tengan la obligación de incluir dentro de su reglamentación medidas sobre cómo tratar los casos de muerte gestacional y neonatal, que permita generar una atención lo más humana posible frente a esa situación. Hay una frase que una vez le escuché a alguien en un curso y para mí se caló y es como, no van a dejar de existir las muertes gestacionales y neonatales, siempre van a estar. O sea, esto va a ser muy difícil de desaparecer. Lo que sí se puede hacer en los centros médicos es que, estando en esa situación, sea lo más humanamente posible. Que no me pongan en la mitad de un pasillo con mi hijo muerto, encima en el pecho, destapada y que todo el mundo pase y con el morbo se me acerque a preguntarme qué pasó. Que tal vez hagan una señalización en mi historia clínica sobre los sucesos para que cada 2 segundos que viene un nuevo enfermero, un nuevo médico, no me esté preguntando nuevamente lo mismo y diga, ¿puedes repetir otra vez la historia? ¿Puedes repetir otra vez la historia? Cuando uno no tiene las palabras para poder decirlo. Entonces, lo que estamos buscando es que exista esa obligación. Si bien el ministerio, digamos, en reuniones que tuvimos con ellos, han mostrado su voluntariedad de hacerlo, sí necesitamos que quede expresa como la obligación porque los ministerios son muy variantes. La gente es variante en las instituciones y hoy pueden que tengan la voluntad, 6 meses ya no estén las mismas personas y por ende no se materialice. Entonces se necesita para que tengan esta línea. Y parte de lo que yo decía ahorita, la interpretación. Entonces, como hay vacíos, es como la interpretación de cada uno lo que entienda que esto está pasando. Por ejemplo, el tema del peso, si son 250 gramos, si son 500 gramos, no. Debe estar establecido cuánto es y cómo se deben desarrollar cada una de las acciones en un centro médico. No, es que son cosas que tú lo explicas y uno creería que es lo más evidente, que es como lo que indica la lógica, el deber ser y parte como que me sorprende porque tuve que vivirlo para darme cuenta, pero ¿cómo es posible que de esto no se haya hablado antes cuando le pasa a tantas personas? Y las estadísticas son tan grandes, ¿cómo es posible que hayamos tenido tantos vacíos? Y por eso también radica la importancia de que hoy se haya radicado este proyecto de ley y que estemos también debatiendo y haciendo público de qué se trata. Entonces, pues, Tatis, te pediría que continuemos con el siguiente objetivo para poder complementar, digamos, de una manera más objetiva y completa de lo que se trata el proyecto. Claro que sí, Cindy. Mira, estaba buscando unos datos que quería darte específicos y es, para el 2018 están registradas 41.098 muertes fetales o gestacionales. Y para el 2019, la cifra que todavía, digamos, estábamos esperando como ya terminar por parte del DANE, pero para el 2019 se registran 36.838. Entonces, esto no es una cifra de 2 o 3 personas que le pasaron en Colombia. Es una cifra importante que merece una política pública y que merece una ley que diga cómo tienen que ser las cosas. Porque es una situación que se nos presenta a muchos.
Tú mencionas esa cifra, yo también la había investigado y me causó mucho impacto que si bien la cifra es grandísima, es una cifra parcial, porque es una cifra que excluye a todas las muertes gestacionales que se producen, por ejemplo, en casa o en condiciones no reportadas o no registradas en hospitales, pero que aparte excluye todas las muertes gestacionales por una interrupción voluntaria de embarazo. En otras palabras, yo decía, Emma murió y no está en las estadísticas porque mi caso fue una interrupción de embarazo. Entonces, todas ellas que estamos acá fuera de esta estadística, vamos a hacer que realmente estamos hablando de un número gigantesco de personas, de casos, de situaciones, de familias impactadas por digamos, por este acontecimiento que es la muerte de nuestros hijos pues que necesitamos realmente tener estas herramientas, como tú lo mencionas, que nos permiten mejorar la calidad de atención que tenemos y que nos permite también disminuir los casos de muertes gestacionales, porque en muchos de los casos, si se tienen las estadísticas, pues se pueden tomar decisiones que puedan hacer que esta cifra disminuya, como ya lo has mencionado. Entonces, súper importante, Tatis. Sí, exacto. Es una cifra muy grande y saber que hay una cantidad de casos, hay un subregistro muy elevado eh, que se presenta porque no hay una reglamentación, una regulación como más específica. Muy seguramente lo que estamos buscando que el Ministerio, digamos, de Salud esté, es como que le genere mucha más fuerza a que los casos queden documentados. Independientemente de la razón por la que los bebés hayan fallecido, sí hay que saber de cuántos estamos hablando porque hay que darle la dimensión necesaria. Yo una vez hablando con unos amigos les decía, yo creo que no, ya no conozco a nadie que alguien no conozca a alguien que se le ha muerto su bebé, ya sea en gestación o sea recién nacido. Y en ese sentido es un tema, digamos, de salud pública que realmente merece toda la atención. Entonces, digamos que por eso, para terminar la línea 3, es como por eso es que es tan importante y le queremos dejar esta obligación, digamos, al ministerio. Y ya pasando a la última, es una, digamos, una parte de este proyecto de ley que para nosotros es indispensable porque cuando revisamos el artículo, digamos, en lo que tiene que ver hoy en día el artículo 237 del Código Sustantivo de Trabajo, tanto el tiempo que se otorga como el nombre que se le otorga al artículo 237 era un poco indignante. Resulta que se llama licencia remunerada por aborto. Entonces, lo primero que dijimos es que no es una licencia, porque licencia es cuando tú sacas como un permiso y te lo pagan, ¿sí? En ese sentido, esto es una incapacidad realmente. No es un permiso, sino es una incapacidad. No te fuiste de vacaciones. Exacto, tanto médica como física y psicológicamente, que tú necesitas un tiempo de recuperación. Entonces, lo primero que le propusimos, digamos, a los congresistas fue el nombre debe ser distinto y debe ser un poco más digno para la situación que se está presentando. Y lo segundo tenía que ver con el techo y el tiempo que se da. Y sobre la certificación. Hoy en día se pide y se solicita una certificación médica para que este artículo se funcione. Es decir, un médico te expide una certificación donde dice que tú necesitas ese tiempo y te lo da. Y me imagino que el médico lo que hace es una evaluación de tu parte física. Lo que le agregamos al artículo es que no solamente tiene que ser teniendo en cuenta las condiciones físicas, sino también psicológicas de la madre. Entonces, buscamos, uno, que tenga otro nombre, dos, que incluya la parte psicológica como una de las causales también por las cuales tú necesitas esta licencia, esta incapacidad. Y la tercera tiene que ver con el tiempo. Está en este momento de 2 a 4 semanas y lo que nosotros estábamos buscando es aumentar 2 semanas más, de esta forma poder otorgarle un tiempo un poco más prudencial, más largo, para que las mujeres realmente puedan recuperarse. Hay no sé, hay un dicho de todas las abuelas y es que la cuarentena que viene después de un parto es necesaria para que el cuerpo se reacondicione. Fueron demasiadas cosas las que cambiaron todo el tiempo durante el embarazo. En el momento que queda uno embarazado,
todo el cuerpo empieza a tener digamos, un desorden o un nuevo orden hormonal, el cual tiene que volver a su proceso y a su estado anterior. Entonces decíamos, no puede ser justo que haya mamás con 37, 38 semanas que las hayan hecho pasar por una cesárea, en donde tienen todavía los puntos y tienen que ir a trabajar, donde ni siquiera físicamente sus órganos han vuelto a estar en el lugar donde debían estar. O sea, no están preparadas, pero tampoco están preparadas psicológicamente para Por llegar a la oficina. supuesto. Para uno llegar a la casa con las manos vacías es súper difícil, porque tienes ya una cuna, tienes todo un cuarto, tienes todo preparado, y volviste de tu centro médico sin un hijo. Pero además de eso, llegas a la oficina y en donde tienes un resto de personas alrededor que te están preguntando todo el tiempo qué pasó, cómo fue, y tú no eres capaz de repetir la historia. Tú no eres capaz de hablar y contar. Pero además de eso, tampoco tienes cabeza para concentrarte. O sea, el mundo que tú conocías se acabó, se destruyó, un terremoto, se murió eso. Tú ya no eres la misma. Entonces tú no eres capaz de volver a la oficina y decir, bueno, listo, empecemos aquí a trabajar. Y quienes lo hayan hecho inmediatamente, hay algo que tienen por allá guardado, le llamo yo debajo del tapete, en donde necesitan en su momento poder empezar a hacer una atención, porque esto no se supera fácilmente. Eso se necesita hacer todo un trabajo arduo con un acompañamiento muy importante para poderlo superar. Entonces, lo que estábamos buscando, digamos, con esta modificación es entregar un tiempo más prudencial para la recuperación de los padres, cambiar el nombre y otorgar también en su momento, digamos, la posibilidad de que la condición psicológica de la madre sea tenida en cuenta para proceder a este tiempo. ¿Aplicaría para cualquier semana de gestación o hay algún límite de gestación, de número de semanas? En el caso de la En propuesta. cómo quedó en este momento está súper amplio. Si quieres, permíteme un segundo porque me gustaría mucho leerlo. Modifíquese el artículo 237 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual quedará así. Artículo 237. Licencia remunerada en caso de pérdida gestacional. La trabajadora que en el curso del embarazo sufre una pérdida gestacional o una interrupción voluntaria del embarazo, tiene derecho a una licencia de 2 a 6 semanas remuneradas con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el periodo de la licencia. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el artículo anterior. Para disfrutar de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador una certificación médica sobre lo siguiente. 1. La afirmación de que la trabajadora ha sufrido una pérdida gestacional indicando el día en que se haya tenido lugar. Y 2. La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora atendiendo a su estado de salud física y mental. Por supuesto. Entonces, como para aclarar este punto, básicamente lo que busca el proyecto de ley en este sentido es que pasemos de lo que hoy es, de que hay una incapacidad de 2 a 4 semanas, y lo que se busca es que se amplíe este rango de 2 semanas a 6 semanas, ¿correcto? Exacto. Y deje de llamarse descanso porque no son unas vacaciones, sino es una licencia que tú necesitas, es una fuerza mayor que te llevó a necesitar este periodo de recuperación. Exacto. Y el tiempo mínimo sigue siendo 2. Lo que estamos proponiendo es que se modifique el tiempo máximo, que pasa de 4 a 6 semanas. Y la otra modificación es que se incluya también si la necesidad es por el estado psicológico de la madre, no solamente físico, sino puede ser físico y o psicológico. Por supuesto. Bueno, Tatis, digamos que ya para empezar a concluir, creo que quien se haya dado la oportunidad de escuchar esta explicación que tú has hecho tan clara, creo que puede entender la importancia que tiene y la necesidad que existe para que se pueda aprobar este proyecto. Y digamos acá quisiera preguntarte, ¿en dónde estamos hoy? ¿En qué proceso está hoy el proyecto de ley y cuáles son los retos más grandes que tú encuentras para que pueda seguir avanzando? Pues mira, en este momento el proyecto está radicado. Estamos esperando, digamos, como que empiecen ya a moverse todas las sesiones de debate. ¿Y cuáles son como los obstáculos? Pues los obstáculos serían que hay demasiados proyectos en este momento
digamos, como en cola, teniendo en cuenta toda la modificación que tuvo el Congreso, la forma de trabajar. Digamos, como el obstáculo más grande sería que no se moviera, que no tuviera los debates necesarios y que se acabara el periodo legislativo y que tuviéramos que retirarlo y volverlo nuevamente a presentar. Ese sería como el peor escenario en el que podríamos estar. ¿Qué necesitamos? Que este proyecto lo conozca mucha gente, que las personas sean solidarias con los padres con quienes hemos perdido un hijo. Independiente de la razón por la razón que hemos perdido un hijo, esto es muy doloroso. Y necesitamos dotar a los padres y abrazarlos y protegerlos con todas las herramientas posibles, existentes o las que debamos crear para ellos. Entonces, creo que lo que necesitamos es generar una empatía, no solamente con quienes están en el Congreso y que van a debatirlo y que realmente se solidaricen con estos padres y digan, vamos a sacar este proyecto porque este proyecto ayuda a muchas personas. Y no solamente a los padres, sino a toda su familia extensa que amaba a ese bebé que también lo perdieron para ellos. Y necesitamos los del Congreso, pero también en la sociedad en general. Que cada vez entiendan que esto es una situación que se presenta, que es una situación muy difícil y que todos debemos ser solidarios con los demás. Entonces hemos empezado, digamos, a mover algún par de redes sociales con Yo También Tuve un Nombre, el numeral Yo También Tuve un Nombre, para que más personas empiecen a entender en qué consiste este proyecto. Estamos con, de hecho, las puertas abiertas a contar esto cuantas veces sea necesario, explicarlo. Tenemos todos los casos. Hoy traté de dar unos pequeños ejemplos, pero tenemos muchísimos casos en donde podemos contarles con nombre propio quiénes son los padres que están detrás de este proyecto. Caso como el tuyo, Cindy, y por eso te agradecemos enormemente este espacio que Emma nos ha regalado para poderle contar a mucha gente en lo que consiste y para que se unan a nuestra causa. Y cuando empecemos a mover esto de las redes, nos ayuden con este numeral. Yo también tuve un nombre, porque todos tuvieron un nombre y todos merecen ser reconocidos. Todos estos bebés y angelitos que hacen que todo esto se mueva. Y estamos seguros que no solamente tenemos el corazón y la fuerza acá, sino que tenemos una fuerza del cielo que nos está llegando para que este proyecto se haga una realidad. Por supuesto. Bueno, eso que tú dices es súper importante para todos los que están viendo este video, que por favor nos ayuden a compartir este video. Muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer por ese amigo, por ese familiar que perdió un bebé, qué podemos hacer por ustedes. Bueno, esta es una manera muy, muy linda en donde pueden ayudar a toda nuestra comunidad de padres en duelo y es compartiendo esta información, usando en sus redes sociales el apoyo a la causa con el numeral Yo También Tuve un Nombre, y estoy segura que van a surgir muchísimas preguntas a raíz de esta información, así que también les voy a dejar por aquí las redes sociales de la Fundación HIC, los correos electrónicos para que puedan escribirle a Tatiana, para que puedan escribirle a todo el equipo, dejando sus preguntas o si tienen algún espacio en donde ustedes quieren escucharlas para que esta información llegue a más personas, también pueden invitarlas y podemos multiplicar esta voz, ¿no? Este mensaje. Entonces, pues, Tatis, te quiero dar infinitas gracias a ti, pero sobre todo quiero darle infinitas gracias a María José, porque ella es la autora de que tú estés acá, de que tú te hayas empoderado desde tu profesión, pero también desde tu humanidad, desde tu amor, para que hoy estés poniendo a disposición de todos los padres tu conocimiento, tu sensibilidad y pues toda esa pasión con la que hablas de este tema. Entonces te dejo como los últimos minutos para que te despidas. Ay, gracias. Sí, yo también le agradezco enormemente a mi angelita, que ella me cambió la vida de una forma que yo al principio pensé que no estaba preparada, pero hoy cuando pasan este tipo de cosas y puedo hablar y decir, mira, estamos moviendo este proyecto, claro, mi motivación principal es ella, pero también son todas estas mamás que me hice amigas en los círculos de la fundación y que conocí sus casos y dije, wow, tenemos que hacer algo por cambiarlo y por hacerlo un poco más viable. Entonces, te agradezco muchísimo este espacio y a todos los que nos están escuchando, miren, a la orden. Soy una abogada convencida de los derechos humanos, trabajo para defenderlos, entonces a la orden lo que necesiten.
Estamos ayudando a muchos padres a conseguir copia de sus historias clínicas, de los certificados que nunca les dieron, de poder mirar cómo restablecer aquellos derechos violados. Entonces, cuenten conmigo, cuenten con todo el equipo legal de HIP Fundación para ustedes. Te agradezco a ti este espacio. De verdad que ojalá todo el mundo, lo que tú dijiste, ojalá todos los que hemos pasado por esto, nuestros hijos nos transformen y nos muestren cuál es como la forma y la misión a la que venimos a cumplir acá. Y nada, Cindy, es para mí un placer estar acá, te felicito por este canal, me encanta, te sigo, los veo permanentemente, entonces te abrazo con todo mi corazón, desde la virtualidad ahora y el día que nos podamos volver a encontrar. Ay, Tatis, te mando un abracito y gracias a todos por su tiempo. Chao. Antes de irnos, quiero darte gracias por haber estado aquí y recordarte que HIC Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el apoyo a padres en duelo por la muerte de sus bebés, por la humanización en la atención en salud y por los derechos y las políticas públicas a favor de los padres en duelo. Si te ha gustado este video, si consideras que este contenido y que nuestra labor es importante, puedes ayudarnos dando me gusta en este video, suscribiéndote a nuestro canal y a nuestras redes y bueno, también colaborando a través de donaciones en este link www.hicfundacion.com/donaciones. Esto nos permitirá llegar a muchas personas a través de este mensaje, a través del apoyo que brindamos y de todas las actividades que como fundación queremos llevar a cabo. Entonces, nuevamente gracias y hasta una próxima conexión.